Estamos clausurando esta noche el festival. Mi nombre es Juan Pablo Ferrer, soy uno de los directores. Marcos Migliavaca, está Benjamín, director de la película, y Diego Cremonesi, actorazo, valor local. Así que bueno, no sé si querés, Benjamín, decir. Buenas noches, muchas gracias por venir. Es una gran alegría ver tanta gente en la sala. Es emocionante para nosotros. Es la primera vez que la película se va a proyectar en Argentina, digamos. Así que muy a la expectativa de ver qué les parece. Vamos a estar a la salida para charlar así brevemente, si alguien tiene una pregunta, un comentario o algo. Agradecer a todo el equipo del FestiFreak. Es un festival espectacular. Está buenísimo que lo sigan pudiendo hacer. No sé, Diego, si... No, está bien. Decía algo. Bueno, qué bueno que vinieron. Feliz día a todas las madres. Y ojalá que disfruten la película porque, bueno, creo que Benja es uno de los grandes valores que tenemos en el cine nacional. Yo estoy muy feliz de ser parte de esta peli y estoy muy entusiasmado con la peli. Así que se va a estrenar este jueves formalmente, así que ojalá que si les gusta, ayuden a la difusión del boca en boca para que la gente vaya a verla al cine. Así que muchas gracias. Bueno, los esperamos que se queden después para unas preguntas. Dos cosas: apagar los celulares para evitar, porque hay mucha gente, va a ser molesto si no. Y quería saludar especialmente a María Emilia, que está ahí, que te pido que te pares, por favor. Que es una espectadora, no sé, nunca vi una persona que venga a tantas funciones, así que le pido un aplauso. Creo que es un récord total de asistencia. Bueno, como una representación del apoyo que hemos tenido estos días, así que una felicidad. Gracias y esperemos que la disfruten. Gracias. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Están ellos, no sé si quieren iniciar con alguna pregunta. No, yo quiero... Dale, sí. Fuerte. Dale, primero que nada felicitarte, me pareció una obra maestra, de verdad, súper mesurada, muy bien manejado todo, me encantaron los colores, el título. Y sí quería preguntarte algunas cuestiones. La idea de un hippie desaparecido, tirado a la vista de todos y olvidado. La idea de un blindaje mediático. La idea del miedo como camino. La idea de imponer constantemente, inventarse un enemigo. Me resuena muy actual, muy tristemente actual. Me encantaría pensar que esta película nos muda al 75, pero resuena muy actual. Quería preguntarte si es azaroso o si realmente es viable decir que esta película tranquilamente podría haberse llamado Amarillo, y en este momento histórico en el que estamos, y saber también, en ese mismo sentido, si el discurso que vos dijiste tan valiente cuando recibiste el premio te trajo alguna consecuencia, porque es un momento donde hay mucha intolerancia y mucho miedo en el decir popular. Quería saber si eso, ¿qué te generó después? Y felicitarte una vez más porque la verdad me deslumbró la película. Y las actuaciones, muy bueno también, muy bueno. Bueno, en principio gracias por los elogios. Voy a ir a la primera parte de tu pregunta. Sí, yo creo que hay una gran dosis de actualidad en la película. No creo que sea azarosa de ver. Hay varios puntos, ¿no? Digo, para ordenar un poco. Esta película se escribió a lo largo de 5 años. Es un proceso muy largo que empezó hace mucho tiempo. Yo no podía... Cuando yo empecé a escribir este proyecto,
ni siquiera se hablaba de Macri como candidato realmente posible a presidente, digo, para poner solamente el contexto histórico de este proyecto. Pero siempre quise que tuviera algún diálogo con la actualidad, independientemente del contexto puntual que estamos viendo ahora, que sí voy a hacer referencia inmediatamente, pero desde un punto de vista de que me parece que la sociedad argentina, reiteradas veces, es una sociedad que tiene tendencia a, digamos, a dejar pasar cosas demasiado que no se tendrían que dejar pasar. Digo, me parece que pasó en los 70, que pasó antes, que pasó después, y que es una especie de postura más global que atraviesa a este proyecto. Después pasaron cosas muy impresionantes, como por ejemplo, como vos empezaste hablando, en la película hay un personaje que es un hippie que desaparece. Cuando estábamos filmando sucedió la desaparición de Santiago Maldonado, y hubo días, nosotros filmamos en agosto y septiembre del año pasado. Maldonado desapareció a fines de agosto, con lo cual hubo días que estábamos en el set cuando esa noticia, digamos, ocupaba todos los medios y era una cosa que se comentaba en todos lados. Estábamos filmando algunas escenas donde se hablaba de una madre que iba a buscar a un chico que no aparecía, y la verdad que eso nos causó algo en ese momento. Recuerdo tangiblemente gente emocionada en el set comentando lo raro que era estar filmando eso y estar después en la cena comentando los últimos desarrollos de lo que pasó con Maldonado. Entonces a veces hay cosas que yo no sé si son del orden que funcionan en un orden inconsciente, anticipatorio o qué, pero nos impresionó bastante. Lo mismo hoy todos estarán al tanto de lo que está pasando en Brasil, que está por entrar como en una especie de régimen totalitario con un nazi, y gran parte del equipo que vino a hacer la película es brasilero por una coproducción que tuvimos. Entonces, y la película se está por estrenar allá en Brasil, y yo me mensajeo mucho con ellos y no pueden creer, porque hace un año, o sea, la cosa estaba muy mal en Brasil, pero jamás imaginaban lo que está pasando ahora. Entonces, a mí, digamos, para ir a tu pregunta, me sorprende un poco cierta actualidad no calculada que fue cobrando el proyecto, y que es también muy triste, y que habla de, no sé, de un momento muy malo, regional. Es algo que, no sé, que nos afecta a todos. No sé si alguien tiene otra pregunta, otro comentario. Quizás saliendo un poco de este tono, quería aprovechar ahora que ya vieron la película para agradecerle a Diego la presencia y hablar un poco de la generosidad que tuvo con este proyecto. Él fue a filmar hasta un desierto solo para hacer de cadáver. Eso creo que no lo haría ningún actor que esté en el nivel en que está, y fue muy impresionante de su parte, muy impresionante su trabajo. Sí. Y no me termina de quedar claro cuál es el mensaje que querés transmitir. Entonces mi pregunta tiene que ver con este guión, esta historia que quisiste ambientar la 75 y 76, que es un pasado no tan lejano y que nos sigue interpelando y que no está saldado. Si hiciste una investigación, ¿cómo lo construiste? Porque a mí no me termina de cerrar eso. Bueno, respecto a lo primero que decís, digamos, yo no sé si la película tiene un mensaje nítido. Yo creo que a mí me gusta mucho el cine, como espectador siempre busco quizás más que un mensaje, una experiencia, digamos. Una experiencia me refiero a algo que no siempre se puede terminar de poner en palabras, ¿no? Pues el mensaje es algo que es un código, que es algo que lo entendés vos igual que yo, y estamos de acuerdo en eso. Y a mí con el arte en general y con el cine en particular me atrae más una experiencia que me provoca una sensación que no necesariamente puedo explicártela en palabras. Entonces, cuando trato de hacer mi trabajo, me parto más de esa voluntad. Y con esta película en particular, se trataba un poco de poner el foco de una manera quizás no demasiado clara, pero me parece
que ahí ya queda como a criterio de cada espectador, sobre esta cuestión de que en la Argentina, digamos, para que hubiera un genocidio que empezó en el año, quizás a fines del año 74, y que luego tomó cuerpo y forma y otro tipo de dirección a partir del golpe de marzo del 76, hubo condiciones de posibilidad, digamos. Con esto me refiero a una sociedad que acompaña o que mira para otro lado, o que se considera apolítica, o que se considera al margen de la historia cuando en el fondo está en el centro. Esa es mi visión, digamos, y lo que yo quise hacer con este proyecto. Hubo una investigación bastante larga con una historiadora, con entrevistas, pero sobre todo hubo muchas charlas familiares. Yo vengo de una familia que tuvo participación política muy activa en la ciudad de Córdoba, y que se tuvo que exiliar en el año 75 por sufrir un atentado de lo que era la AAA cordobesa, que tenía otro nombre, un comando del ejército, por participar en la defensa de sindicalistas clasistas que hicieron el Cordobazo y que tenían toda una actividad de izquierda en esa provincia, y tengo mucho conocimiento de primera mano de lo que era la complicidad y la gente que digamos, dejaba pasar este tipo de situaciones. Entonces me interesaba crear una historia con el foco en esa gente común, que para mí es la más peligrosa de todas. Me encantó el montaje, o sea, tipo rompecabezas que muestran cosas que uno lo va armando, la historia. A mí me gusta el cine así. Y el mensaje sería, si hay mensaje, la desmemoria. O sea, ¿te recuerda o sea, qué desmemoriado que es la sociedad argentina, que se olvida, porque se está repitiendo todo, realmente? Es descorazonador el mensaje, ¿no? Sí, creo que hay ciclos, digo, se repite, al mismo tiempo toman otras formas los procesos. Me parece que antes acá alguien hablaba de la cuestión mediática, digo, creo que eso también es otra forma que toman las cosas ahora, digamos, muy difícil alzar la voz, digamos, es muy difícil poder opinar, pero bueno, no sé. Sí. La construcción de la época está muy bien lograda, llegó a un momento que yo tengo 50 años, era chica en el 75, pero recordaba el aviso que había sido caramelos, ¿eran? ¿Lo viste? Yo no recordaba, exacto, al final no lo recordaba eso y me propuesta que no hubiera cuidado. Por ello teníamos naturalizado ese final, el remate ese que ahora nos parece espantoso. Mi hija se dio vuelta y me dice, todas, no, era directísimo, tal cual. Bueno, desde el color de la imagen, desde los títulos que estamos ahí. Yo, desde el temazo que elegí para esa historia de amor que sonaba en ese momento en mi casa, en el combinado, bueno, yo estuve ahí y digamos que me hiciste volver a esa época y me angustió bastante. Está lograda con todo lo que, con estos elementos que te fui tirando, y yo estuve ahí. Sí, ahí alguien preguntaba si estaba editada. Hay un comercial de caramelos que es creo que se quedó así. Pero se escucha, ¿no? Más o menos. Hay un comercial de caramelos que no está editado, es tal cual, y que está puesto un poco como una especie de entreacto entre dos momentos dramáticos, pero también para evidenciar un poco lo que era la naturalización de la violencia, ¿no? Y del individualismo también, que es el origen de todos los males, que estaba en la tele cotidianamente. Sí. No. Me preguntó si tenía otro título para la película, y la verdad que no. A ver, tuvo títulos anteriores el proyecto, pero cuando estuvo este título, estuvo esta película, digamos, para contestarte. Se fue desarrollando alrededor de este título. Sí. Hay un momento muy particular que es el del eclipse. Hay algo pasa ahí que quizás yo no termino de deshilar y entender, pero
es muy particular y le pusiste un laburo medio especial. Hay una serie de cosas que van pasando mientras se produce el eclipse, con ellos tres separados, ella en una situación rara, él en otra. ¿Qué podés aclararme sobre el eclipse? Mira, como contaba antes, duró bastante tiempo el desarrollo del guión del proyecto. Hace unos años hubo un eclipse lunar rojo, una cosa, no sé, alguien se acordará, una cosa muy extraña que me llamó mucho la atención, y yo estaba en pleno desarrollo de esta historia y digo, sería curioso que en un momento dado esto pase en medio de esta película, y bueno, así se fue armando y quedó un poco, es una escena demasiado literal en su alegoría, digamos. Viene un eclipse, es rojo, la gente mira para otro lado, eso lo entendiste perfectamente, me parece. Después, no sé, no tiene mayor desarrollo que eso. También es una película con sus digresiones, digo, tiene su eclipse, su publicidad, sus momentos que no necesariamente, sus caminos que no van a ningún lado, ¿viste? Pasa un poco, pasa eso también. ¿Me permitís? Sí. Bueno, la película muy buena, se va a venir a todo el público, ¿no es cierto? Todos los que están acá tomamos conciencia, nosotros tenemos conciencia de la película. La experiencia que ha presentado la película y lo que va a proyectarse a futuro. Espero que todos los que puedan ver esta película, que vayan al cine, tomen conciencia, como tenemos conciencia de las cosas que han pasado. Un pueblo que olvida, la historia, ¿para qué sirve? Conocer el pasado para entender el presente y para proyectar el futuro. ¿Es así? Entonces, ¿qué pasa aquí? Están sucediendo cosas que se repiten lo de muchos años atrás, y como la gente no tiene memoria, hay algunos que sí, otros que no. El año pasado, o este año, cuando fue el 2x1, hubo 500.000 personas que le dijeron no. Si no hubiera estado el pueblo en la calle, eso se hubiera sancionado. Hoy en día estamos todavía protestando, pero hace falta que protesten mucho. Porque también, ¿sabes qué pasa? Hay muchos entreguistas. Hay muchos entreguistas como gente que, por ejemplo, no quiere ser opositor o se pone en un papel de opositor blando. Y eso trae consecuencias. Ya la trajo en época de Menem, cuando en el año 95 hubo un candidato disfrazado, que se llamaba Bordón, que permitió, o Massachetti, que permitió que ganara otra vez ese señor que destruyó el país, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué pasó con la gente que votó? Votó a una señora también que les descontó el 13% a los jubilados y a los empleados y están contentos de volverla a votar. No sé si me explico. Esa es la conciencia que quiero que tome también la gente, porque si no, dentro de poco, lo que sucedió en Brasil va a suceder también acá. Sí, me parece interesante poner el foco ahí, digamos, que separemos también, digo, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en todo lo que usted está diciendo. Sí. Me parece importante que pongamos el foco en las cuestiones de derechos humanos, porque lo que está pasando en Brasil es un serio riesgo hubo ya unas muertes estos días de gente homosexual, de gente transexual que fue asesinada por partidarios del candidato que tienen allá, y eso se estaba analizando en la región, y eso es un riesgo importante. Y también detrás de la voluntad de hacer una película así está la idea de que hay gente quizás que no, yo mismo no viví los 70, los tuve que estudiar y los tuve que escuchar. Usted lo vivió, bueno, yo los conozco a través de la experiencia de mi familia, pero me parece que la gente de mi generación, y sobre todo más joven, hay necesariamente una transmisión que se va a perder, porque las madres de Plaza de Mayo van a en algún momento no van a estar, y así va a pasar, y ese ejercicio de memoria del que usted habla es clave para que nunca se corte una cadena de conciencia, digamos. Que me parece que el actual gobierno, con todos sus recortes en educación, con su visión, con la visión que tiene sobre ciertas cosas, está atentando contra eso. Esa es mi opinión. Se repiten, son sí. Quería preguntar hace un montón.
Un comentario primero. Un comentario primero. En una entrevista que te habían hecho previa, no me acuerdo dónde la leí, habías recomendado un libro, bueno, más que recomendar, contaste un libro, no me acuerdo ahora el nombre, Los 70 de la gente comunes, algo así, que la frase también aparece en el discurso final del salón de actos, ¿no? ¿Qué frase? ¿Qué frase? La gente común, digo. Un libro que habías mencionado que me parece viene con... Y hay un libro muy recomendable de un sociólogo que se llama Sebastián Carasay, que se llama Los años 70 de la gente común, que está compuesto de entrevistas a gente que vivió los 70 pero que cree, digamos, haber tenido ningún tipo de incidencia histórica, pero que muchas veces en el discurso casi de forma inconsciente se cuela una absoluta conciencia de lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? Volviendo a esta cuestión del peligro de la gente común, ¿no? Sí. Sí, el libro se llama Los años 70 de la gente común, creo que es de editorial Siglo XXI. Sí, Siglo XXI. Y la pregunta era si en algún momento imaginaste o pensaste dar un vuelco en la trama para que Diego por ahí tuviera mayor participación, que es re importante, pero está concentrada al principio. Yo creo que Diego es el dueño del primer acto, de la primera media hora de la película, tanto como Alfredo Castro, el detective ese, es el dueño de la última media hora. Y creo que, no sé, me gustaba la estructura así. Es verdad que el trabajo que hizo es tan espectacular que dan ganas de que vuelva a aparecer. Pasa que estaba muerto. Hubo quien sugirió, incluso que reviva y que estaba casi vivo y aparece por algún lado. Pero... El eclipse se lo iba a imaginar, ¿verdad? Sí. Bueno, y hay una pregunta para Diego, es un poco cómo fue el desafío, porque en muy poco tiempo manejas muchas intensidades, un poco cómo lo trabajas. Bueno. Quería saber, perdón, quería saber como en relación también un poco a lo actoral, cómo trabajar. Me interesa también como toda la construcción funcional, también como aceptar cómo trabajar. Primero, Benjamín, me parece que uno como actor, primero tratás de ver qué está pensando ese tipo que viene hace 5 años con un proyecto en la cabeza, ¿no? Porque los actores a veces no somos muy conscientes de eso, de que hay gente que está hace 5 años pensando y no sé qué, y vas a agarrar y decís, che, pero pará, pará, flaco, a ver qué está. Y él tenía muy claro algo de entrada. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos, de una especie de casting, conversación que tuvimos, él me hablaba de que era un personaje que para él era mucho más importante que lo que uno podía ver en el guión, que era hombre extraño, que decía nazis de mierda, hijos de puta, y se pegaba un tiro. Pero que eso era, para él me decía, esto tiene que seguir vibrando a lo largo de toda la película. Si no funciona, si esta escena, si este momento no tiene una contundencia que preciso, va a ser difícil para mí que se sostenga el relato, me decía él, porque tenía que seguir rebotando, digamos. Si alguien se acuerda de mi trabajo después de terminar la película, para mí es un mérito. Yo me siento contento porque había algo de saber que era un comienzo de película y que no iba a haber más. Entonces, en relación a lo que vos me decías, me parece que, bueno, hubo laburo, hubo ensayos, hubo encuentros, de hecho hubo cosas que fuimos encontrando en los ensayos. ¿Puedo contarlo lo de los golpes, por ejemplo? El personaje originalmente no se golpeaba, lo golpeaban. Y lo golpeaban, y la locura que se dejaba golpear. Entonces era un tipo que se encontraba pegándole a otro que no ponía resistencia, y eso era como un acto medio de locura del personaje. Y nada, y después del primer encuentro tuvimos creo que 2 ensayos con Darío o algo así, o uno, sí, me parece que fueron 2. Después del primer encuentro él me planteó que había algo en la energía de los dos y de cómo veía, que sentía como que no, y Darío tampoco se veía muy en esa situación, y me planteó qué onda si se pegaba a él. Y bueno, y dijimos, bueno, qué onda, y para mí fue muy loco porque
era difícil técnicamente hacerlo bien y que garpe, y después, cuando bien toma al principio, no garpaba, entonces me terminé pegando un poco de verdad, bastante de verdad. No, terminó con hielo, con todo. Enrarece todo. Y a mí me parecía, recién hablaba con él que digo, qué loco eso, ¿no? Porque uno no puede ser esquemático uno cuando labura de esta manera, tiene que permitirse seguir sorprendiéndose hasta en el momento mismo del presente del hacer, ¿viste? Algo que vos pudiste ver como actor o como actriz, como muy así en tu cabeza esquemático, fuiste a hacer eso, y después, nada, hay una realidad que empieza a hacerse notoria para los que estamos ahí, y es, che, me parece que es mejor que o que es forzado que esto que yo tenía en la cabeza de que el tipo le pegue, y empezamos a probar unas cosas, y yo dije, bueno, no sé, mantenerme el plano, cubríme bien la de frente, y esta de acá me las doy. Bueno, el otro día estuve con la... Pero es cine, lo haces una sola vez en la vida, no es teatro, no es todo que te cagás a trompadas todos los sábados. Hay un poco, ¿no? Hay algo de goce en eso, pero aparte mi nena estaba en una etapa donde con los berrinches se pegaba. ¡Pum! Y me parecía buenísimo, ¿viste? Yo le afané un par de cosas de las que hacía. Y me parecía que había que encontrar una condensación, o sea, no podía ser solamente violencia la escena primera, digamos. Me parecía que teníamos que ver algo, digamos, no hay una información ahí en el guión más allá de cosas que dicen del tipo, y eso me ayudó a construirme, a nutrirme de algunos elementos que para mí eran importantes, que después no nadie los ve, pero bueno, para mí entrar a ese restaurante era mirar a unos que alguna vez me habían tratado de puto, de hippie, de coso, este viejo hijo de puta que me sacaba corriendo cuando no sé qué, digo, nada, lograr que algo de todo eso, que son un montón de extras, como, ¿no? Pero de golpe que no sean extras, que sean seres, que esos nazis no sean unos nazis, sino que sean esos nazis, que para el tipo tenga un peso. Para mí siempre es importante eso, encontrarle como algo particular, que te vuelva genuino ese sentimiento que existe en el guión, y que vos como actor tenés que tratar de hacer algo más de eso que ya está escrito. El tipo va a decir eso, lo puede decir cualquiera y demás. Bueno, ver cómo poder estar ahí de verdad, permeable a lo que sucede ahí, y dejarte atravesar un poco afectivamente. Me parece que había muchos elementos para nutrirse, la reconstrucción, ese restaurante, esa gente, Darío Grandinetti diciéndote las cosas que le dice, ¿no? Y nada, y hasta encontrar el sonido de la respiración, ¿no? ¿no? Como que son cosas que no las teníamos charladas, las fuimos encontrando ahí. Y Benjamín es un tipo con una mirada alucinante. A mí como actor me parece maravilloso, yo estoy feliz de estar, ¿viste? Y no hay personajes chicos, es otra cosa, o sea, no hay personajes chicos, o sea, hay oportunidades, están ahí, o sea, sí puede haber personajes que no muerdan, entonces eso ya no depende del actor o no, pero ahí para mí había algo grandioso que es como un corto para mí, ¿viste? Porque a veces cuando haces vos los chicos, es una aparición, te pasa algo y la película sigue, pero acá era trascendente, no era un personaje menor, era un personaje muy importante, no tenía que ver con la cantidad de tiempo, sino como con la calidad de tiempo, y para mí fue una gran oportunidad. No, al revés, estuviste presente en toda la película, es como la figura, aparte de la figura, bueno, para mí que me decía, la figura del desaparecido, o sea, para mí que estuviste presente en toda la película, aparte de felicito a los dos. Bueno, lo bueno que resucitaste y estás acá. No fue un papel menor para nada. No, para nada. Sí. Desde la fe, la estampita de ser, como toda la costumbre y la ideología que va atravesando por esos personajes. Me parece que lo más impactante de la película es que este personaje viene a irrumpir en la primera escena. Después lo vamos conociendo al hippie que se fue a estudiar a Buenos Aires y ahora habla de política. Entonces como que me parece que todos esos personajes que van apareciendo va construyendo esa identidad de pueblo, quizás, ¿no? Pero me parece zarpado.
Yo quería preguntarle al director, a mí me llamó mucho la atención en realidad la forma en que encaraste la peli, estos sobreencuadres, los zooms, la verdad es que canónicamente no es tan cinematográfico, capaz televisivo, me suena a mí, y quería saber el porqué de tu decisión, digo, cómo lo pensaste, cómo lo procesaste, cómo fue el proceso para vos. Está bueno lo que comentás, justamente por ejemplo el Zoom para, no sé, quizás hay algunos estudiantes de cine o gente que trabaja en cine en la sala, el Zoom es una herramienta que se inventó en los años 70, se usó muchísimo en el cine de esa época, es una gran herramienta narrativa y después en los años 90 fue muy usado en televisión y en videoclip, tanto que saturó el imaginario y se dejó de usar, pero es una herramienta fantástica y se inventó para el cine, entonces en realidad lo que quisimos hacer no es tanto tomar un estilo televisivo, sino retomar cierto viejo cine de los años 70, un imaginario para el que vio quizás películas como La Conversación de Coppola o Network de Lumet o películas de John Boorman, ciertos clásicos thrillers de la época que usaban ese lenguaje. Fue más ese el proceso formal que buscamos hacer junto con el fotógrafo. Estamos medio ajustados de tiempo, como posibilidad.